nosotros tenemos que apropiarnos. El Señor nos las ha entregado, entonces lo único que tenemos que hacer es tomar cada una de esas promesas, cada una de las cosas que Él ha puesto en nuestras vidas y poder vivir conforme al plan y al propósito suyo. Así que, bueno, mis hermanos, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos y oramos al Señor y le pedimos que Él se revele, que nos hable en este tiempo? Dile al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy estamos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Sabemos que en ella podemos encontrar la verdad, Señor, porque tu palabra es verdad y es vida para todo aquel que la sigue, Padre. Y hoy venimos delante de ti, Señor, con esa expectativa que tú nos hables, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas y nos hagas entender tu voluntad y propósito. Te pido que hables también a través de mi vida, Señor. Sé que este compromiso, Señor, de compartirte tu palabra, Señor, es una responsabilidad muy grande, y te pido, Señor, que tú puedas hablar a través de mi vida y tocar cada vida y cada corazón en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Yo tengo un tema para ti en esta mañana que le he titulado Los 7 Espíritus de Dios. ¿Okay? ¿Han escuchado hablar de este tema? Los 7 Espíritus de Dios. Me gustaría que pudieras ir ahí al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5, en el verso número 6, donde dice la Escritura: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien. Quisiera hablarte de este tema que considero que no es muy sencillo, pero que lo describe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la misma manera. El Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis lo describe varias veces, y en el Antiguo Testamento está descrito también en el libro de Isaías, en lo que llegan a coincidir cada uno de estos dos testamentos que tenemos, el Antiguo y el Nuevo, es en quién es el que están los 7 espíritus, y la referencia que hace en la palabra es hacia el Mesías, ¿ok? Hacia el enviado, hacia el Cordero de Dios. El número 7, déjame decirte que representa la perfección en la Biblia, ¿ok? No dice la Biblia el 7 es la perfección, pero hay muchas cosas de las cuales se hablan que nos hacen ver una representación de este número en cuanto a la perfección. Desde el libro de Génesis, en la creación, en donde la tierra fue creada en 6 días, pero ¿qué dijo el Señor? Pero el séptimo descansó, ¿ok? Entonces todo el círculo se basa en estos 7 días en donde el Señor hizo la tierra. Bueno, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en donde el Señor habla a las 7 iglesias, habla de los 7 candeleros, habla de los 7 ojos, habla de los 7 espíritus, habla de tantas cosas. En los evangelios, por ejemplo, cuando nos representa retos también, en los cuales, por ejemplo, el Señor le dice a Pedro, cuando éste le pregunta que hasta cuántas veces había que perdonar, ¿hasta cuántas le dice el Señor? Hasta 70 veces 7, ¿verdad? Por si había alguna duda de que el número 7 era importante. Entonces, el número 7 manifiesta también un símbolo de obediencia, como cuando el Señor le dice a Josué que dé 6 vueltas a la ciudad de Jericó, pero el séptimo día, bueno, cada día iba a dar una vuelta, 6 días iba a dar una vuelta, pero el séptimo día iba a dar ¿cuántas vueltas? El séptimo día iba a dar 7 vueltas, ¿ok? Iba a dar 7 vueltas e iban a ir 7 sacerdotes con 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor, y al terminar las 7 vueltas tocarían las trompetas y los muros caerían. Un llamado de obediencia a Josué, de algo que estaba medio extraño. Señor, ¿cómo vamos a ir a derrotar a estos ejércitos enemigos, o esta ciudad que vamos a conquistar dando 7 vueltas y luego 7 vueltas, 6 vueltas, un día cada, que ya me confundí, un día
Los 6 días una vuelta y el séptimo 7 vueltas, con 7 sacerdotes, con 7 trompetas. ¿Cuál es la cuestión aquí, Señor? Bueno, pues es la obediencia. Tú sigue la instrucción que te estoy dando. ¿Y qué hizo Josué? Pues la siguió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los muros cayeron. Amén. En fin, son muchos los casos en donde se representa el 7 y podemos entender que representa algo que está terminado o completo, ¿ok? Haciendo referencia a la creación y a todas las cosas de las cuales abre la palabra. Representa también una instrucción, representa obediencia, representa perfección. Qué importante es todo esto. Y yo quisiera hablarte del libro de Isaías, en donde el profeta habla acerca de este pasaje mesiánico. El libro de Isaías, el profeta Isaías hace referencia al Mesías, hace referencia al Cristo en muchas ocasiones, y ahí están marcados los 7 espíritus de Dios que pondría en el Mesías. Y yo quisiera llevarte a entender que es el mismo espíritu que de la misma manera el Señor está poniendo en cada una de nuestras vidas en ese tiempo, porque así lo dijo el Señor, y ese es el llamado que hay para cada uno de nosotros. Me gustaría que pudiéramos ver este pasaje en el libro de Isaías, que podemos ver ahí en el capítulo número 11, en el verso número 1, en donde dice la escritura: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Muy bien, tal vez no está muy entendido si no entendemos el contexto o no entendemos el lenguaje con el cual se está expresando aquí el profeta en un español antiguo. Bueno, sabemos que el profeta no hablaba español antiguo, hablaba hebreo, pero el que lo tradujo con un lenguaje un poco difícil de entender. Aquí dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Por qué está hablando estas cosas? Si nos vamos en los capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, que el Señor estaba trayendo juicio sobre la tierra de Judea, sobre la tierra de Judá, sobre la tribu de Judá. Habían pecado, habían hecho lo malo delante del Señor, y el Señor les estaba hablando que iba a venir juicio sobre sus vidas, e iba a mandar a los ejércitos asirios para que los destruyeran. Iba a mandar a los ejércitos asirios para que cayeran ahí sobre de ellos y se los llevaran cautivos, y a otros pues ajusticiaran ahí en base a este juicio que estaba viniendo del Señor. Y luego habla el Señor que también los ejércitos asirios iban a ser juzgados también de la misma manera, porque creyeron que era en sus fuerzas que estaban viniendo en contra de Israel y estaban ensoberbeciéndose en eso, y el Señor les iba a llamar también un juicio y un castigo. Y al final de todas estas cosas habla de los árboles que iban a ser cortados. Por eso hace esta referencia al tronco de Isaí. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Cuando tú cortas un árbol, lo más probable es que ese árbol se seque. ¿Estamos de acuerdo? Aquí los agricultores que hay aquí, no sé si hay alguno, pero pues sabrá que si se corta un árbol es muy probable que ese árbol muera, que ese árbol ya no pueda levantarse. Y bueno, de esta manera está diciendo el Señor: de este árbol va a salir una vara, de este árbol va a retoñar un vástago, un renuevo. Ok, el renuevo es esa ramita que puede llegar a surgir pues de un árbol, ¿verdad? Y ese renuevo, ¿quién iba a ser? El renuevo iba a ser el Mesías. Aquí entra la figura del Mesías. Él es el vástago o retoño que saldría de ese tronco donde ya no se veía vida, donde había venido un juicio muy difícil y ya no se veía ninguna vida. Era una promesa que Dios estaba dando y que iba a venir. Y el versículo 2, que es del cual vamos a estar hablando, dice esto. Ahí en el verso número 2 dice: y reposará sobre de él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Qué importantes cada uno de estos 7 espíritus que se iban a manifestar
sobre el Mesías prometido, sobre el ungido de Dios, sobre aquel que iba a traer salvación y libertad al mundo. Ese mismo espíritu que el Señor quiere poner en cada una de nuestras vidas. Y yo quisiera hablarte de cada uno de ellos, que pudiéramos profundizar en cada uno de ellos. Y el primero de ellos es el Espíritu de Jehová. Este pasaje empieza hablando del Espíritu de Jehová, el Espíritu que reposó en Jesús cuando comenzó su ministerio de la misma manera. Por eso dice el libro de Isaías en el capítulo 42, algunos capítulos más adelante, que está hablando el Señor. Dice estas palabras: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Está hablando el Señor y dice: he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Necesitamos el Espíritu de Dios para ser transformados, para cumplir su llamado, para poder alcanzar todo lo que él tiene para nosotros. Y a mí me llama la atención en este pasaje que habla de tres cosas en particular acerca del Mesías. Él habla que iba a ser un siervo, ¿ok? ¿Quién es un siervo? Un siervo es aquel que está dispuesto a hacer lo que el Señor le pida. ¿Sí es así o no es así? En el momento en que Dios se lo pida. Cuando servimos a Dios, Él nos va a llamar, déjame decirte, a salir de nuestra zona de seguridad, de nuestra zona de confort. Hay veces que nosotros nos sentimos seguros en algo que nosotros sabemos, en algo que tenemos bien controlado, pero hay veces que el Señor nos va a hablar y nos va a decir: ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. Y nos va a mover el Señor por completo de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros entendemos, de las capacidades que nosotros podemos hacer, y nos va a retar el Señor. Y a veces es medio, ¿cómo les pudiera decir? Medio incómodo. A veces es incómodo cuando el Señor nos reta de esta manera, pero es la manera de actuar del Señor. Cuando Él nos habla, tenemos que actuar en el momento, en el instante. El detalle es que Dios nos va a mover de esa zona de confort, de esa zona de comodidad y de control de las cosas que nosotros conocemos, y nos va a llevar a hacer las cosas en las cuales no tenemos ni la menor idea que podemos hacerlas. Un siervo tiene que hacer todo lo que Dios le pida, cuando se lo pida y como Dios se lo pida. Y así era nuestro Señor Jesucristo. Él oraba en la madrugada, en la noche, Él estaba en comunión constante al Señor y hacía. Oraba y hacía, oraba y hacía. Estaba en una completa comunión y en una completa relación con el Señor, de manera que día a día estaba actuando y obrando y haciendo cosas nuevas, todo guiado por la dirección del Espíritu de Dios. He aquí mi siervo, dice aquí, que yo le sostendré. Y luego da otra característica, dice: mi escogido. La pregunta es: ¿a quién escoge Dios? ¿Cuál es la manera de escoger de Dios? Veíamos en el libro de Romanos la semana pasada que él hablaba de vasos de honra y de deshonra, y que Dios eligió a los vasos de honra, ¿ok? Él elige a quien quiere. Pero ¿será que solamente Dios eligió a unas personas y a otras no las eligió porque nada más le plació no elegirlas? ¿O será que el Señor quiere elegirnos a cada uno de nosotros para cumplir su propósito? El libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, en el verso 9, le está diciendo el profeta Samuel a Saúl algo muy interesante. Le dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Recuerda que Saúl había fallado delante del Señor, pero él le da un principio en el cual nosotros podemos caminar en esta verdad. Le dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón perfecto para con Dios, el Señor va a observarte, el Señor va a verte y el Señor te va a escoger. El Señor te va a elegir para cumplir su llamado y para cumplir su propósito. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un corazón conforme
al Señor y perfecto delante de su presencia. La tercera cosa que yo veo aquí en este pasaje es que tenía contentamiento, ¿ok? ¿Qué despierta el contentamiento en Dios? Que aquí dice este pasaje, en quien mi alma tiene contentamiento. Pero la pregunta es, ¿qué puede despertar que Dios esté contento con un siervo suyo? ¿Qué puede despertar que yo tenga contento al Señor con mi estilo de vida, con mi forma de hacer las cosas, con mi forma de vivir? Un espíritu contrito y humillado, dice la palabra, que el Señor no desprecia. Eso es lo que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros para Él estar contento. Una de las cosas que aborrece el Señor es el orgullo. Una de las cosas que el Señor aborrece es la altivez, ¿ok? ¿Y qué es lo contrario de la altivez? Pues un espíritu contrito y humillado. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Cuando Jesús llegó a las aguas del bautismo, este es mi Hijo amado, ¿en quien qué? En quien tengo complacencia, en quien me complazco. Qué interesante, cada una de las características que el Señor Jesucristo tenía, a través de las cuales el Espíritu también de Jehová estaba sobre de él. El Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre su vida. Y esta es el primer espíritu, el Espíritu de Jehová, que pudiéramos ver lo que lo encierra todo, ¿no? Pero que de alguna manera su espíritu tiene otras características. ¿Cuáles son las características que podemos ver también a través del Espíritu de Jehová? La segunda de ellas, el segundo espíritu que podemos ver aquí de parte de Dios, es el espíritu de sabiduría, ¿ok? El espíritu de sabiduría también iba a reposar sobre la vida de nuestro Señor. Ahí en el libro de Santiago, en el capítulo número 3, en el verso número 17, dice la palabra: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es la sabiduría, esto es lo que viene a poner el espíritu de sabiduría en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero que es el espíritu de sabiduría que el Señor también quiere poner en cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos entender o cómo podemos definir la sabiduría? Bueno, pues con cada una de estas características que Él ha puesto. La sabiduría está descrita como la capacidad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o con acierto. Pero vemos también que esta sabiduría tiene que ser pura. Tiene que haber pureza en las maneras o en las formas en las cuales nosotros pensamos o actuamos en base a lo que hay en nuestra mente. Tiene que ser también pacífica. Entonces, cuando yo traigo pensamientos de sabiduría, cuando hay un espíritu de sabiduría en mi vida, pues yo voy a atender no al pleito, no a la guerra. No es sabio, no es sabia la contienda. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, o sea, no es contra las personas, no es contra tu esposa, contra tu esposo, no es contra los hijos, no es contra la familia, no es contra los que están ahí molestando, que están ahí oprimiéndonos o lo que sea que pueda estar alrededor nuestro. No es contra ellos. Nuestra guerra es contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de maldad. Contra ellos sí podemos hacer guerra, amén. No contra la gente, porque la sabiduría es pacífica, es amable también, ¿ok? Yo me voy a convertir en una persona amable cuando camino con sabiduría. Voy a hablar correctamente, voy a comportarme de una manera que es digna, es benigna también, o sea, es buena, es llena de misericordia con las características que Dios tiene. No le pago a la gente conforme al mal que me ha pagado, al contrario, yo tengo misericordia así como Dios la ha tenido en mi vida, y da buenos frutos. Hay un fruto de justicia, hay consecuencias por actuar en sabiduría. No es hipócrita, dice la palabra, sin incertidumbres ni hipocresía.
Cuando yo camino en sabiduría, yo puedo manifestar realmente el amor de Dios a través de mi vida. Yo necesito al Espíritu de Dios para que venga sobre mi vida. Por eso el Señor dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a enviar espíritu de sabiduría sobre mi vida. Esta sabiduría se manifiesta no en lo que tenemos guardado en la memoria, sino en el estilo de vida en el cual el Señor nos va a llevar a través de su espíritu, la manera de comportarnos con los demás y el fruto que vamos a dar a través de esto. Actuar con sabiduría, déjame decirte que es acertar, ¿ok? Actuar con sabiduría es no equivocarte, es quedarte callado cuando tienes ganas de hablar todo lo que tienes que soltar. Es no moverse por emociones, sino caminar en los principios que Dios ha establecido. Cada uno de nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría sobre nuestras vidas. Vamos al tercer espíritu que aquí se revela, que es el espíritu de inteligencia. El libro de Lucas capítulo 2, en el verso número 47, dice la palabra: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿De quién está hablando? Pues del Mesías, del renuevo, de ese retoño que iba a crecer del tronco que ya estaba cortado, que iba a traer nueva vida, que iba a traer salvación, que iba a volver a levantar ese árbol. En Jesús estaba la inteligencia por el espíritu que había en él. ¿Recuerdas a Daniel? ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra, y había en Daniel un espíritu diferente a los demás. Qué impresionante, porque era el espíritu de Dios, el espíritu de inteligencia que estaba sobre de su vida, enseñándole, mostrándole la manera correcta de poder comportarse, mostrándole también la sabiduría y el entendimiento que necesitaba para responder y para dirigir y para gobernar. El mismo que había en la vida de José también. Hombres sabios, hombres llenos del Espíritu de Dios que pudieron llegar a niveles muy altos a causa de las cosas en las cuales ellos pudieron caminar conforme a la voluntad del Señor. En Jesús estaba la inteligencia por el Espíritu que estaba sobre su vida. Hay muchos que consideran que no son inteligentes por su experiencia escolar, ¿verdad? ¿Cuántos eran de 6 para abajo? Bueno, no levanten la mano. Pero la verdad de las cosas es que eso no nos hace más inteligentes o menos inteligentes. Tal vez no nos haga saber que no somos muy talentosos para las matemáticas, probablemente, pero tal vez eras talentoso para los deportes, o tal vez no eras bueno para la educación física, pero eras bueno para las artes. O sea, Dios nos ha puesto con características específicas, ¿verdad? Y la gente cree que va a la escuela y saca 10 y es una persona muy inteligente. No, simplemente está desarrollando el talento para el cual Dios le creó. Hay diferentes tipos, son como 7 tipos de inteligencia, ¿verdad? En los cuales nosotros podemos andar: la inteligencia artística, la inteligencia deportiva, la inteligencia administrativa, la inteligencia matemática. Son varias cosas, ya no me acuerdo más porque no tengo tanta inteligencia a veces para recordarlas, pero son 7 tipos de inteligencia que hay, y la más importante de todas es que la inteligencia que ha puesto el Señor en nuestras vidas nos ayuda a salir adelante en cada una de las cosas que podemos tomar a vivir. La inteligencia es algo que tenemos que aplicar en cada decisión que tomamos en la vida, en cada respuesta a cada situación que enfrentamos. El tomar decisiones basadas en la guía del Espíritu de Dios, en las cosas que Él ha establecido en su palabra. Porque ves que creemos que estamos siendo dirigidos por Dios y no. Estamos siendo dirigidos por nuestros pensamientos o por nuestras emociones. Cuando somos dirigidos por Dios es cuando actuamos conforme a la palabra del Señor, cuando somos guiados en base a su voluntad. No es fácil actuar con inteligencia, ya que nuestros sentidos muchas veces nos llevan a actuar de maneras poco inteligentes. Y bueno, nos meten en muchos problemas, mas sin embargo, déjame decirte que el ser sensibles a la voz de Dios
y ser obedientes a ella nos van a llevar a meditar antes de tomar cualquier decisión equivocada y avanzar también en el camino correcto. Necesitamos también que el Señor ponga de ese espíritu de inteligencia para saber responder como Jesús lo hacía, para poder analizar todas las cosas como Él podía verlo. Y cada una de esas cosas yo creo que el Señor las quiere poner para poder desarrollar en nosotros su obra, para poder desarrollar en nosotros cada una de las talentos y dones que haya puesto en cada una de nuestras vidas para bendición nuestra y para bendición de los que están alrededor nuestro y para gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos al cuarto espíritu, ¿ok? El espíritu de consejo. Espíritu de consejo, aquí vemos en el libro de Isaías. Ahora, ¿sería Jesús un buen consejero? ¿Sería o no sería? Definitivamente. ¿Qué fue lo que el Espíritu depositó en él para que nos diera todas esas enseñanzas que día a día, domingo tras domingo, se predican en cada una de las iglesias, que se predican en las calles, que se predican en los hogares, que han conocido el consejo que viene de parte de nuestro Señor? Yo creo que son consejos que cambian vidas y que cambian corazones. Consejos que restauran familias, consejos que sacan del vicio, de la tristeza y que sacan aún de la muerte. ¿A cuántos nos han dado algún consejo que nos han sacado de alguna de estas cosas? Yo creo que a muchos de nosotros nos han dado una palabra específica en algún momento, o hemos visto algo en las Escrituras que nos ha hablado y que nos ha revelado el Señor para tomar la dirección y el camino correcto. El salmista lo expresó de esta manera: el consejo de Jehová, y en el Salmo número 33, en el verso número 11, dice el salmista: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. O sea, los consejos que vienen de parte de Dios no son para un ratito, para salir del problema. No, son cosas que traen fruto para la eternidad. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Un buen consejo puede repercutir en todas tus generaciones, porque nosotros podemos tener una manera de conducirnos, ¿ok? Acertada o equivocada, pero eso es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos, si es así o no es así. Lo que nosotros hagamos es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos, consciente o inconscientemente. Aun y que tú les prediques lo contrario, ellos van a hacer lo que tú haces, porque son una réplica de lo que nosotros somos. Necesitamos el consejo de Dios para ver cuál es la manera correcta en la cual tenemos que conducirnos. ¿Para qué? Para que todas las generaciones que vengan sean impactadas a causa de seguir el consejo divino que ha sido puesto en cada uno de nosotros. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar al Rey de la Gloria, tenemos que caminar en el consejo que ha puesto para cada uno de nosotros para ser guiados en base a esa dirección. Y ahora, el Señor también te quiere usar para poner ese espíritu de consejo sobre tu vida, para que tú puedas aconsejar a otros, para que tú puedas bendecir la vida de otros. Hay veces, déjame decirte algo muy interesante, que nosotros vamos a poder tener el mejor consejo para darle a la gente, un consejo de parte de Dios. El problema es que muchas veces que estamos pasando nosotros por esta situación, no sabemos cómo aconsejarnos, ¿verdad? No sabemos realmente qué decisión tomar, no sabemos qué camino poder cruzar. Pero ahí es donde el Señor pone también de su espíritu de consejo en aquellos que están alrededor de nosotros. Por eso dice la palabra que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, y más viendo que aquel día se acerca. La comunión unos con otros es muy importante, porque eso nos lleva a poder bendecirnos mutuamente y a poder dar de lo que Dios nos ha dado, del consejo que ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Amén. Vamos al quinto, ¿verdad? Quinto espíritu, que es el espíritu de poder. Qué impresionante. Permítame un segundito.
el espíritu de poder iba a venir también sobre el Mesías. Un poder tal con el cual él estaría haciendo bienes e iba a estar sanando. Así lo dicen las Escrituras. Es el mismo poder que él dijo a sus discípulos que iba a venir, que iban a recibir, pero que tenían que quedarse en Jerusalén para recibirlo. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el mismo Espíritu que ha puesto ese poder también en cada una de nuestras vidas para enfrentar cualquier cosa que venga en contra nuestra. Mi hermano, tenemos armas poderosas en Dios, dice su palabra, para la destrucción de fortalezas. Dios ha puesto herramientas en nuestra vida. Y hay veces que lo creemos de manera teórica, lo sabemos de manera teórica, pero tenemos que entenderlo de manera práctica. Tenemos que saber que Dios ha puesto de su poder en cada uno de nosotros. El libro de 1 Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 4, en el verso número 20, dice la Escritura: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. El reino de Dios consiste en poder. ¿Cuántos estamos viviendo en el reino de Dios? Qué poquitos. ¿Cuántos estamos viviendo? Amén, gloria al Señor. Tenemos que saber que Dios ha puesto poder en nuestras vidas. Y tenemos que usar ese poder de la misma manera. Si estamos viviendo en el reino de Dios, tenemos que saber que la vida del reino de Dios es una vida en la cual vamos a estar experimentando de su poder en todo momento y vamos a estar siendo un canal de su poder en todo tiempo de la misma manera. El simple hecho de hablarle de Cristo a una persona no es solamente compartir la experiencia del conocimiento que tenemos de Él. Cuando tú le hablas a Cristo, no solamente estás compartiendo una experiencia de lo que Él hizo contigo. Tú tienes que manifestar el poder de Dios a través de tu vida. Si estás hablándole a un enfermo, pues tú vas a orar también por ese enfermo para que Dios traiga sanidad, para que se manifieste el poder de Dios en él. No, Dios te puede sanar. Yo te invito a la iglesia, ya va a haber alguien que va a orar por ti, ¿verdad? Y vas a ver que Dios va a orar. ¿O será que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a poder arriesgarnos, a poder sobrepasar la pena o la vergüenza, a poder salir de nuestras inseguridades y decirle a la gente: ¿sabes qué? Dios es bueno y Él quiere salvar tu vida, y Él puede levantarte, y Él puede sanar de esa enfermedad en la cual tú estás viviendo. Es más, el Señor lo quiere hacer ahora. ¿Quieres que oremos por ello? ¿Podrías decirle eso a alguna persona? ¿Lo haría Jesús o no lo haría? Aquel sobre el cual estaba el espíritu de poder de Dios sobre su vida. Si estuvo sobre Jesús y Él ha prometido que no nos iba a dejar huérfanos, sino nos iba a dejar de su espíritu a cada uno de nosotros, podemos entender que esas mismas cosas las podemos ver. Podemos hablar al atado para que Dios pueda romper las ataduras. No, hermano, es que ore por mi hijo que tiene tantos años metido en las drogas. Ore por mi esposo para que salga del alcohol. Dios nos ha dado el poder para romper todas las ataduras al pecado que pueda haber en el nombre de Jesús.
Dice la Escritura que la unción del Espíritu pudre el yugo. Y Dios te ha dado autoridad a ti para que puedas clamar a Él y para que puedas orar y para ver la victoria del Señor en esa situación que estás enfrentando, a través del poder de Dios que ha puesto sobre tu vida. El problema es que muchas veces no lo creemos. O sí lo creemos, pero lo creemos para otras personas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto que Dios actúa en diversas personas, pero esas personas simplemente son gente que no tiene nada especial, sino que lo único especial que tiene es que le ha decidido creer a Dios, que ha decidido creer que Dios puede hacer algo a través de su vida. ¿Y sabes qué? Que Dios lo hace. Yo recuerdo ciertos procesos que yo tuve también para poder experimentar de la gloria y del poder de Dios sobre mi vida, y que Dios me usara en sanidades, o que me usara hablándole a la gente de Cristo, que la palabra que saliera de mi boca fuera una palabra de poder. ¿Y sabes cómo fue? Haciéndolo, creyéndolo, arriesgándome a la pena, a la vergüenza de que no suceda la sanidad, arriesgándome a la vergüenza de que la persona no se le rompa la atadura que tenía. Llegó, yo creo que es como cualquier cosa que nosotros vamos aprendiendo, como aprender a andar en bicicleta, ¿verdad? Pues al principio estamos inseguros y nos caemos, pero a medida que lo vamos practicando y lo vamos practicando, vamos encontrando esa seguridad y vamos viendo también el poder de Dios actuando en cada uno de nosotros. Hay veces que hacemos lo sencillo tan complicado, ¿verdad? No es nada más que creer, ser usados por Dios, creer que Dios quiere usarnos y tener fe en lo que Él ya habló. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios. Podemos tener ese poder para echar fuera demonios. Podemos tener ese poder para romper ataduras, para poder hablarle al impío, para que el poder de Dios se manifieste sobre su vida y el poder de la resurrección le levante de la situación en la cual está viviendo. Y si no se arrepiente, pues es que falta seguir peleando. Hay demonios que son más duros que otros, pero cada uno de ellos está derrotado en el nombre de Cristo Jesús. Peleamos la batalla hasta que veamos la victoria. Hay gente que está luchando contra su propia carne, contra ataduras personales. Tiene la autoridad en el nombre de Cristo Jesús para poder romper todas esas adicciones, para romper todas esas ataduras, todo lo que te detiene, para ver la victoria en el nombre de Jesús. 6. Espíritu de conocimiento. Jesús fue lleno del espíritu de conocimiento, espíritu de ciencia. Él podía discernir el corazón y el pensamiento de la gente. Conocía de la misma manera al Padre y hacía lo que le decía. Yo creo que una de las cosas en las cuales muchos cristianos batallan es en conocer a Dios. Cristianos que no conocen a Dios, ¿puedes imaginar eso? Bueno, pues sí, forman parte de una comunidad, asisten a una iglesia, pero no conocen a Dios. Platicando con un amigo mío, dijo, estábamos ahí en una reunión conviviendo y dice uno de ellos, cuando éramos jóvenes, dice, estábamos en la escuela, éramos los únicos cristianos, ¿verdad? Yo creo que a muchos nos tocó. Éramos los únicos cristianos del salón, los bichos raros, ¿verdad? Los aleluyas, los hermanitos. Dice, pero ¿cómo va pasando el tiempo? Y dice, ahora mis hijos que están ahí en la escuela tienen como a 5 o a 6 amiguitos en el salón, que 3 van a la iglesia y otros 2 van a otras iglesias y tal.
Dice, pero hay algo diferente. Dice, pues como tú ibas a la iglesia y eras el último, como tú eras cristiano y eras el último, tenías que buscar al Señor y consagrarte con Él, y pues era como que luchar en contra de la corriente. Pero ahora, dice, los amigos cristianos de mis hijos, dice, pues hacen lo mismo que los no cristianos. Es más, son cristianos solamente porque van a una iglesia cristiana, no porque realmente tengan la vida de Cristo sobre sus vidas. Y desgraciadamente eso es algo que está creciendo bastante en este tiempo. Desgraciadamente hay una iglesia que desconoce al Señor, que no ha conocido de Él, que no ha entendido su voluntad, que no ha entendido su propósito y el llamado que Dios ha puesto sobre cada una de sus vidas. En el libro de 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el verso 6, dice la palabra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La pregunta es, ¿habrá cristianos que viven en las tinieblas? ¿Habrá cristianos que les gusta estar en las tinieblas y que no quieren salir de ella? Desgraciadamente, así es. Podemos calmar la conciencia viniendo el domingo a la iglesia, pero la verdad de las cosas es que estamos viviendo en una vida totalmente apartada del conocimiento de Dios. Estamos viviendo en tinieblas, no estamos caminando en su voluntad, no estamos caminando en su propósito, y llevamos un nombre de cristianos, pero sin conocer realmente al Señor. Déjame decirte que cuando conoces a Dios, cuando el Espíritu de Dios, ese espíritu de conocimiento, llega sobre nuestras vidas, algo sucede. Hay una transformación. Esto no viene por ir a la iglesia, esto viene a través de un encuentro con Dios. Alguien dijo, y bueno, ¿y qué es un encuentro con Dios? Bueno, en muchos casos se da cuando estás en un punto de tu vida en donde ya no tienes a dónde ir y te acercas al Señor con la esperanza de que Él pueda hacer algo y que pueda ayudarte en lo que estás enfrentando. No hay otra salida, no hay otra escapatoria. Fue el último recurso que pudiste utilizar, así como yo lo utilicé en alguna ocasión. Ya no tenía para dónde hacerme. Y bueno, pues Señor, te debí de haber puesto al principio, pero te pongo al último. ¿Será que me puedes ayudar? ¿Será que me puedes sacar de este problema? Y bueno, ahí el Señor mostró lo que dice en su palabra, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él en su gran amor y en su misericordia nos rescata, nos sana, nos salva y nos da una nueva vida en Cristo. ¿Para qué? Para poder conocerle cada día más. Y déjame decirte que aquí viene lo más impresionante de todo. Cuando le conoces, te enamoras del Señor. Entonces, cuando estás enamorado del Señor, tú haces lo que sea por agradarle. ¿Qué es lo que hace el novio con la muchacha que quiere? Está dispuesto a agradarle en todas las cosas. Baja la luna y las estrellas, aunque no sean suyas y no puede hacerlo, pero se las baja. Contar de despertar una sonrisa o algo que le agrade, o tratar de conquistar su corazón, si es que todavía no es el novio. Bueno, cuando tú te enamoras del Señor, tú estás dispuesto a dar tu vida por Él, en todas las áreas y en todos los aspectos posibles. Te rindes delante de su presencia, estás expectante al llamado de Dios, dispuesto a hacer lo que Él quiera que tú hagas, en el momento en el que Él quiera hacerlo. El Señor manifiesta de su poder. Somos transformados, en donde después de esto eres una persona diferente y das fruto.
porque el fruto se ve, el fruto se manifiesta. Una vida llena del poder de Dios, una vida de bendición para los que están alrededor tuyo, una vida de un constante crecimiento a causa de conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo su Hijo, como dice su palabra, al cual Él envió. En esto consiste la vida del hombre. Pero esto viene solamente a través de que el Espíritu de Dios caiga sobre nuestras vidas y nos lleve a entender la manera en la cual debemos de acercarnos a Él. Y bueno, el espíritu de temor de Jehová, el número 7 y último. Espíritu de temor del Señor. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra. ¿Pero qué? Sin pecado. Fue tentado en todas las cosas, al igual que nosotros, nada más que nosotros sí caímos en varias. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El temor de Dios nos lleva a caminar en una vida de santidad. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, después de ese encuentro con Dios, pone de la misma manera un temor reverente delante del Señor y un deseo por ser santo, así como el Señor es santo. ¿Ok? La vida cristiana tiene que tener un sello de santidad en ella. Si ese sello no está, entonces no somos lo que creemos que somos. Entonces vamos a un camino de perdición. Entonces nada más queremos a Dios para que nos ayude en nuestros problemas, pero no estamos dispuestos a comprometernos con Él, ni a pagar el precio por Él, ni a amarlo, ni a servirle, ni a hacer nada por el Señor. Seguimos caminando en una vida perdida, seguimos caminando en una vida totalmente apartada del camino que Él ha trazado para cada uno. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, en el verso 1 dice la Escritura: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que ser perfeccionados día tras día. Tenemos que ser transformados. Y todo esto va guiado a hacerlo en el temor de Dios. Y el temor de Dios es un espíritu de Dios, de parte suya, que viene sobre nosotros para poder poner ese sentir en cada una de nuestras vidas. 7 espíritus que nosotros vemos aquí. La plenitud de la deidad de Dios se manifestó sobre la vida de Jesucristo. Él vino al mundo, Él fue lleno del Espíritu de Dios. Esos 7 espíritus de Dios es la misma manifestación del Espíritu Santo que vino sobre la vida de nuestro Maestro y que Él prometió de la misma forma que vendría sobre nosotros. Una plenitud. La plenitud del Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El libro de Juan, capítulo 1, en el verso número 16, dice la palabra: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia de nuestro Señor nos llena, nos salva, nos da vida. No merecíamos la gracia del Señor, pero al ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, el Padre puso esa gracia bendita y nos salvó y nos redimió. Puso su Espíritu en nosotros
son las arras que Él nos ha entregado, el sello con el que nos ha marcado. Todo por creer en el sacrificio glorioso de Cristo Jesús. Todo por entender que hubo un precio que hubo que pagar sobre nuestras vidas. Todo por amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Fuimos llenos de la plenitud de Dios. Lo único que tenemos que hacer es recibir el regalo. No hay nada mejor que esta vida nos pueda dar en este corto espacio de tiempo en el cual estamos viviendo, que la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Y yo quisiera orar en esta mañana. Tal vez haya gente que no haya entregado su vida al Señor. Hoy es un buen tiempo para que tú puedas rendirte delante de su presencia. Tal vez en algún momento le entregaste tu vida al Señor o le hiciste una oración de fe, como la que vamos a hacer el día de ahora. Pero todo quedó en palabras. Y el poder de Dios no se está manifestando sobre tu vida, porque decidiste amar más las tinieblas que la luz. Decidiste tal vez amar más al mundo que amar a nuestro Señor. Tal vez no creas que así fue, pero dijo Jesús estas palabras: el que me ama guarda mis mandamientos. Y vivimos tan alejados muchas veces del Señor, haciendo lo que nosotros creemos o pensamos, que no nos damos cuenta que hay un llamamiento santo para cada una de nuestras vidas. Yo quiero hacer esta oración para todos aquellos que quieran dar el paso de fe. Decirle al Señor: Señor, yo necesito rendirme a ti. Yo quiero abrir las puertas de mi corazón a ti para que vengas sobre mi vida y me llenes de tu Espíritu Santo. Y si ese eres tú, cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro la puerta de mi corazón a ti. abro la puerta de mi corazón a ti. Yo creo en tu muerte Yo creo en tu muerte y en tu resurrección. y en tu resurrección. Creo en la obra perfecta Creo en la obra perfecta que tú quieres hacer en mi vida. que tú quieres hacer en mi vida. Hoy quiero ser renovado. Hoy quiero ser renovado. Hoy quiero ser transformado. Hoy quiero ser transformado. Y quiero caminar Quiero caminar en tu voluntad tu voluntad y en tu propósito. en tu propósito. Guíame, Señor, Guíame, Señor. y pon de tu Espíritu Santo sobre Pon de mí. tu Espíritu Santo sobre mí. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer otro llamado, mis hermanos. Te voy a invitar a que te pongas de pie, porque yo creo que es algo que tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón. Tiene que haber un deseo profundo de que el Señor pueda derramar de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Él es el que lo llena todo en todo. Y yo creo que el Señor nos está llamando a cosas mayores. Yo creo que el Señor nos está retando a poder dar un salto cada vez más alto del lugar en donde nosotros estamos. A romper esas barreras que no nos dejan subir, que no nos dejan crecer. La bolsa de valores tiene, o los índices financieros, ustedes han visto las gráficas, tienen algo que se llaman techos. Y cuando va subiendo la bolsa, llega a ese techo y baja. Y luego vuelve a subir y vuelve a llegar a ese techo y baja. Tiene que suceder algo muy importante para que pueda romper el techo, y en el momento en que rompe el techo, ¡pum!, se dispara para arriba. Yo creo que muchos cristianos podemos estar de la misma manera.
nos estamos acercando al Señor y estamos buscándole. Pero de repente llega la tentación, de repente llega la prueba, de repente un enojo, una molestia o algo que sucede y ¡pum!, llega ese techo y nos vamos para abajo. Y luego queremos nuevamente volver a retomar. No, ahora sí voy a echarle ganas, ahora sí voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Y empiezo otra vez a crecer y vuelvo a llegar a ese techo por alguna otra circunstancia y vuelvo a caer. El Señor nos está llamando en este tiempo a romper esos techos, a despegar, a poder alcanzar las promesas gloriosas del Señor que Él tiene para nosotros. Y hoy es el tiempo que Dios ha plasmado para ti. Y no vas a poder hacerlo solo. Necesitas de la presencia de Dios en tu vida. Necesitas un mover del Espíritu Santo en ti. Así como lo hizo con Jesús. Dice la palabra, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Así que en este tiempo yo quiero retarte a tomar este compromiso. Si quieres pasar al frente y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, lléname de tu Espíritu, lléname de tu presencia, pasa aquí al frente y vamos a clamar al Señor y vamos a buscar su rostro, que Él pueda hacer su obra en cada una de nuestras vidas. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón.
Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh Espíritu de Dios, ven y muévete, Señor, en esta hora, Padre. Ven y muévete con poder, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón. Tu espíritu de sabiduría, Señor, venga y repose sobre cada vida, Señor, para poder alcanzar, Señor, todo lo que tú tienes preparado. Espíritu de inteligencia, Señor, en el conocimiento tuyo. Espíritu de poder, Señor, sea derramado sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor, en esta hora, Padre. Ven y muévete, Señor, en este lugar. Tú estás tocando vidas, tú estás tocando corazones, Señor. Espíritu de conocimiento, Señor, tuyo, que en este tiempo pueda revelarte, Señor, sobre cada corazón y sobre cada vida, Señor, y podamos ser impactados, Señor, por medio de tu gracia bendita. Ven y llena cada vida, ven y llena cada corazón. Espíritu de temor de Jehová, oh, desciende, Señor, para poder vivir una vida, Señor, en santidad delante de tu presencia, para poder vivir una vida que te agrade, Señor, que pueda despertar ese contentamiento delante de ti, oh Rey. Levántate con poder en cada vida y en cada corazón, Señor. Fluye en cada uno de nosotros, Señor, para ser llenos de tu gracia, de tu poder, de tu gloria, Padre. Inunda esta congregación, inunda cada vida, cada persona que está detrás de esa pantalla también, Señor, que están conectados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu poder pueda llegar sobre cada vida y cada corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muévete, Señor, en cada uno de nosotros. Muévete en mí. Dile ya al Señor, tócame, Señor. Llena mi vida. Muévete, Señor, en cada uno de nosotros. Una última vez, decláralo con poder. Muévete en mí, muévete en mí. Oh,
sí, Jesús. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida. Mi vida de tu amor. Muévete en mí, Señor. Dios Espíritu, muévete. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Oh, muévete en mí, oh Rey. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por lo que tú harás, Señor. Manifiesta tu poder en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos queremos esa llenura en nuestras vidas? Ser impactados por su poder para poder cumplir la obra a la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que es un anhelo que debe estar ferviente en nuestros corazones y caminar en esa dirección. Amén. Vamos a despedirnos y vamos a gozarnos en el Señor y a salir contentos de este lugar, experimentando de su poder y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Santo, 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 eres tú. Santo, 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 eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Aleluya. Gracias, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Padre. A ti la gloria por siempre. Amén, amén. Que Dios me los bendiga abundantemente, mis hermanos, y que tengamos una semana gloriosa, llena del poder y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga.